A mí me gusta mucho me gusta mucho leer, escuchar, estudiar sobre temas de filosofía, hermano. Me gusta mucho porque me gusta como entender las diferentes formas en las que la gente piensa, ¿no? Y desde, pues, estos señores desde allá, desde los griegos que tienen registros, ¿verdad?, de cómo piensa la gente y la forma en la que llegan a ciertas conclusiones o que llegan a ciertas ideas, me parece muy, muy interesante, ¿no? Y en una que estaba estudiando, encontré ahí a una persona, que se llama, lo tengo anotado porque no lo puedo pronunciar bien, no es porque es alemán, pero se llama Gottfried Wilhelm Leibniz, pero es mejor conocido como Leibniz, ¿no? Podemos decirle Leibniz. Entonces, este señor Leibniz era un señor alemán, y tiene hizo una deducción o una conclusión a la que llegó él en su estudio, que me pareció muy interesante, ¿no? Pero primero les voy a platicar un poquito de la vida de este señor. Este señor nació en Alemania, ¿no? Y nació en el periodo final de una guerra que ocurrió en Europa, ¿no?, que se llamó la Guerra de los 30 años. Los que lo vieron en la escuela, no sé si alguna vez lo vieron, pero la Guerra de los 30 años fue una guerra que hubo en Europa. Esta guerra no fue una guerra así como que dijeran ganaron estos y perdieron estos, ¿verdad? Más bien fue una guerra que se prolongó tanto que hubo mucha gente que perdió y al final dijeron, pues mejor ya vamos a hacer la paz. Entonces, pero uno de los más perdedores de esta guerra fue Alemania, porque quedó en bancarrota y pues las ciudades quedaron destruidas y tuvieron problemas. Entonces, este señor nació en Alemania justo cuando estaba por terminar la guerra, ¿no? Entonces era una situación no muy favorable, ¿verdad?, para su familia o para él. Después este señor cuando era niño, su padre falleció cuando tenía 6 años. Cuando tenía 6 años quedó huérfano de su papá y únicamente su mamá se dedicó a criarlo. Después él, hasta eso era de una familia más o menos acomodada, entonces terminó de estudiar, terminó su carrera y no le dieron trabajo en lo que él quería, que quería ser maestro, pero no le dieron trabajo en la universidad que él quería, entonces él se tuvo que ir a trabajar de manera privada. Él estudiaba ciencias, entonces se fue con una familia. En ese tiempo se utilizaba como los mecenas, no sé si sepan qué son los mecenas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mucho dinero y yo conozco a un pintor, entonces yo le financio a él su trabajo para que él pueda seguir trabajando y dedicándose a eso. También hay lo mismo para ciencias, o la gente que dona bibliotecas, o la gente que dona, esos son los mecenas. Entonces él trabajaba para un sector privado, pero un día él se fue a trabajar a París. Ahí trabajaba y tenía 2 patrocinadores principales, pero en un invierno estos 2 patrocinadores murieron al mismo tiempo, ¿no? Entonces se quedó sin quien lo mantuviera, entonces se tuvo que regresar a Alemania. Después, ya más tarde en su vida, esta persona se enfermó de gota, hermano. No sé si sepan qué es la gota, pero es una enfermedad muy fea. Entonces él tuvo que quedar, y pues en ese entonces eran como los 1600, entonces no había mucho medicinas, hospitales, lugares o sea, sí había, pero no como ahorita, ¿verdad? Entonces él se quedó postrado en cama y ya no se pudo levantar de ahí después de la enfermedad, y ahí murió, hermano. Entonces esta persona también murió de gota, murió postrado en cama, con una calidad de vida no muy buena. Y aparte pues no tuvo un reconocimiento durante su vida tampoco muy importante, ¿verdad? Dice que él era miembro de la Sociedad de Ciencias, pero aún así no fue como que tuvo un funeral con honores o algo así, ¿no? Simplemente dice que nada más fue su asistente personal, fue el único que asistió a su funeral. Entonces esta persona, hermanos, con todo esto que les estoy diciendo, él llegó a una conclusión, que es que nosotros vivimos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? ¿Y cómo llegó a esta conclusión? Hay unos principios o unas conclusiones previas que nos llevan a esta conclusión final, ¿no? Entonces, esta conclusión dice, se las voy a leer, dice: Dios tiene la idea de infinitos universos, pero solo uno de estos universos puede existir realmente.
Entonces, las elecciones de Dios están sujetas al principio de razón suficiente, es decir, Dios tiene la razón para elegir una cosa u otra. Y la otra, el otro argumento es que Dios es bueno. Entonces, si Dios es bueno y si Dios sigue el principio de razón suficiente y si Dios puede saber cómo son todos los universos posibles, entonces, y este es el universo en el que existimos, eso nos quiere decir que este es el universo, el mejor universo que podría haber existido. ¿Y cuál es el punto de esto? ¿O por qué a mí me llamó tanto la atención? Porque yo creo que muchos de nosotros nos han pasado muchas cosas en nuestra vida, ¿no? A lo mejor no tenemos una vida tan trágica como la de él, o a lo mejor sí, no sé, la verdad no conozco la vida de todos, pero yo, por ejemplo, yo en mi persona, yo sé que me han pasado cosas que yo podría decir, son trágicas, han sido trágicas para mi vida. Me han pasado cosas que algunas cosas de las que yo he tenido la culpa y otras cosas que podríamos decir que fue suerte, ¿va? O que fue fortuito, vamos a decirlo así. Y muchas de las veces, hermanos, cuando pasa esas cosas, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué y si uno es cristiano, pues puede decir ¿por qué Dios me manda esto a mí, verdad? A veces les digo, hermanos, que a veces sí sabemos por qué nos lo manda, pero hay otras veces en las que nos lo preguntamos, ¿va? Y decimos ¿por qué? O sea, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué si estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Por qué si estoy bien con Dios pasan estas cosas, ¿verdad? O incluso si nos vamos aún más allá, ¿no? Una pregunta, y es una de las principales cosas por las que él llegó a esta conclusión, muchas de las gentes, y es un argumento que también da la gente que no es creyente, ¿no? ¿Por qué si Dios es tan bueno, por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué si Dios es tan bueno, por qué no arregla el hambre mundial, ¿no? O la violencia del mundo, o el pecado, el dolor que hay en el mundo, ¿verdad? Las enfermedades, el cáncer en los niños, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Y este señor es lo que estaba tratando de explicar con estas conclusiones, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a pedir que me ayuden a buscar ahí. Al cabo somos un chorro, hermanos. Yo creo que sí ahora sí vamos a alcanzar a buscar todos los versículos. Primera de Juan 3:20, hermana mamá, Salmo 147:5, hermano papá, Salmo 139:4. ¿Cómo te llamas, perdón? César. Hebreos 4:13, Valeria, Proverbios 16:4, Pau, Isaías 55:8, Carla, Romanos 1:20, hermana, no me acuerdo, Pati, ¿verdad? Deuteronomio 32:4, hermano Álvaro, Santiago 1:17, hermana Juanita, Génesis 1:31, Edgar, Salmos 19:1, Josué, Romanos 8:28, hermana Elvira, nos ayuda con Génesis 50:20, por favor. Se me olvidó, Junior. Jeremías 29:11. Y hermana, voy a decir hermana Esmeralda porque es la de aquí. Salmo 16:11. Entonces, lo que vamos a ver, hermanos, es un soporte bíblico de estos puntos que mencionaba esta persona, ¿va? Porque al final de cuentas, yo les decía la otra vez, a mí me gusta mucho leer, investigar y todas estas cosas, hermanos, pero como decía el hermano Pastor Moy, al final todo lo que importa es lo que está en este libro, ¿va? Entonces, contrastándolo con este libro es con lo que podemos saber si esto es verdad o no es verdad, o tiene sentido o no tiene sentido. Entonces, dice aquí, primera de Juan 3:20, ¿qué dice? Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Muy bien. Salmo 147:5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho
Muy bien. Salmo 139:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. Y Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy bien, hermanos. Entonces, aquí con estos versículos, ¿qué es lo que estamos reforzando, hermanos? Si se dieron cuenta, si pusieron atención. Que Dios lo sabe todo, hermano. Entonces, cuando hablamos de múltiples universos, hermanos, no crean que es como las películas de Marvel o como las películas que vemos de que podemos acceder a diferentes universos, ¿no? Es más bien que Dios conoce todas las posibilidades de lo que pudo haber sido, ¿verdad? Si yo en mi vida, hermanos, yo a partir de que tengo conciencia, yo empiezo a tomar decisiones, ¿verdad? Y empiezo a decir hacer una cosa o hacer otra, ¿verdad? Dejar de hacer una cosa o hacerla. Entonces, si yo en mi vida he tomado, vamos a decir, quedarnos cortitos, hermanos, 1,000,000 de decisiones, Dios sabe qué hubiera pasado si yo hubiera tomado las decisiones, ese 1,000,000 de decisiones diferentes de la forma a la que la tomé, ¿verdad? Y cada decisión a dónde me hubiera llevado y por qué, ¿verdad? Ahora, eso es contando una sola persona, hermanos, pero todas las personas que hemos existido desde el principio de los tiempos hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos dice es que Dios es omnisciente, hermanos. Y si Dios es omnisciente, quiere decir que Él lo sabe todo, hermanos. Y nosotros muchas de las veces nosotros tenemos una capacidad limitada de pensamiento, hermanos, y por eso creemos o no comprendemos a cabalidad lo que significa todo, hermanos. Todo es absolutamente todo, hermanos. Todo no, omnisciencia quiere decir, ciencia viene de saber y omni es del prefijo de todo, hermanos. Entonces quiere decir que lo sabe todo, hermanos, absolutamente todo. Y hago mucho énfasis, hermanos, pero es que realmente nosotros es como el concepto de la eternidad, hermanos. Se nos escapa de lo que nosotros podemos llegar a comprender, hermanos. No es algo que nuestra cabeza pueda comprender, porque aun cuando uno piensa en la eternidad, piensa en un periodo de tiempo, hermanos. Y no es un periodo de tiempo, porque es hasta siempre, hermanos. Entonces, así mismo, Él conoce todo, ¿verdad? Imagínense la capacidad de procesamiento que tendría que tener cualquier computadora, hermanos, para calcular esas posibilidades. Ahorita está muy de moda todo el tema de las computadoras cuánticas y todo esto, y tienen una capacidad de procesamiento muy grande, pero ni siquiera pueden llegar o sea, es muy poca capacidad de procesamiento aún para lo que sería el todo, hermanos. Entonces, al hecho de esto, lo que nos dice es que si Dios es omnisciente, hermanos, entonces Él conoce todas las cosas que podrían salir, hermanos. Y una vez yo les explicaba también en algún momento que les digo que en inglés la palabra, yo leí una vez un versículo, no me acuerdo cuál era, pero decía que en inglés decía He knows better, y He knows better significa Él conoce mejor. Entonces, no es que, aparte de que lo conoce todo, hermanos, Él lo conoce de una mejor manera que la que tenemos nosotros, hermanos. No es que simplemente lo conozca, sino que lo entiende, hermanos, y entiende cómo funciona nuestra cabeza y entiende cómo va a hacer. Cuando nosotros tomemos una decisión, Él sabe exactamente qué es lo que va a pasar, qué nos va a pasar a nosotros, cómo vamos a reaccionar nosotros, en qué va a impactar eso en nosotros. Y de esta manera, hermanos, si Dios decidió que este mundo en el que vivimos es el mundo que existe, porque sabemos que existe, ¿no? Otra cosa de la filosofía, ¿se acuerdan de eso, no? Hay una frase muy famosa de Descartes que dice, si se acuerdan, dice, pienso. Bueno, esa frase, ¿no? Realmente la frase original dice, pienso, por lo tanto existo. Entonces, uno de los... dice que nosotros, fuera de lo que nosotros somos, no podemos tener certeza de nada de lo que hay alrededor, ¿verdad? Yo nada más puedo tener certeza de mí. Yo no sé si soy a lo mejor un cerebro conectado a una máquina y lo demás me lo estoy imaginando, pero sé que existo porque pienso. Porque pienso, por eso sé que existo. Entonces, ¿usted sabe que existe, hermano? Sí. Entonces, si usted sabe que existe, entonces existimos porque Dios nos creó, ¿no?
Entonces, si este universo es el que existe, porque en este universo existimos nosotros, entonces sabemos que Dios creó este universo porque era la mejor forma que podría existir, ¿no? Sí queda claro, ¿no? Es que siento que estoy diciendo muchas palabras, pero bueno, pasemos a la que sigue, hermanos. Dice Proverbios 16:4, ¿qué dice? Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Y aún al impío para el día malo, ¿no? Entonces, ¿Dios hizo al impío o no lo hizo, no? Sí, pero ¿qué dice ahí? Sí, primero dice que todo hizo ¿para qué? Para sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Ahora vamos con el siguiente punto, ¿no? El principio de razón suficiente. ¿Qué quiere decir el principio de razón suficiente, no? Este es otro concepto filosófico que dice que todo lo que existe o todo lo que es por algo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si algo existe es porque hay las suficientes razones para que exista, ¿no? Es como, por ejemplo, si vamos a una cosa que se llama fenómenos emergentes, ¿no? Por ejemplo, una ciudad existe porque hay una cierta cantidad de gente que se juntó para vivir en un mismo lugar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que esa gente necesita reglas, que esa gente necesita un gobierno y empieza a salir así, entonces por eso existen las ciudades, ¿no? Si nosotros nos vamos a un tema más físico, nuestros ojos existen porque había una necesidad de que nosotros tuviéramos ojos, ¿no? Nuestra boca existe porque había una necesidad de que nosotros comiéramos, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces todo lo que existe por una razón y porque hay una razón suficiente para que eso exista, ¿no? ¿Sí? Entonces, si el mal existe, ¿no? Lo que queremos decir aquí es que si el mal existe es porque hay una razón para que ese mal exista, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Qué dice el siguiente versículo? Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces aquí vamos a lo mismo que les decía ahorita, ¿no? El hecho de que nosotros no entendamos la razón de por qué eso existe no quiere decir que no haya una razón. Simplemente que nuestro pensamiento, nuestra capacidad de procesamiento no llega a ser suficiente para comprender esa razón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque nuestra existencia aquí es limitada, ¿no? Nosotros vivimos, que dice 70 años y los más robustos 80. Hay unos que ahorita ya llegan hasta los 100, ¿no? Así, la familia de mi señora, ¿no? Se ven bien jóvenes y ya tienen sus añitos. Ella no, pero su familia. O sea, ella todavía está joven, ¿no? Pero sus tías y así. Pero ya hay mucha gente que llega a los 100 años y así, pero aún así, hermanos, si se ponen a pensar, y es que es lo mismo que les digo, ¿no? Vamos a pensar desde el año cero, hermanos. Son 2025 años, vamos a decir. 2025 años, hermanos. ¿Saben cuánto tiempo lleva existiendo México, hermanos? Como país. Si saben, hermanos, no digan que no. No, hermanos, no me digan eso. ¿Cuántos años tiene México de país, hermano? ¿En qué año se fue la independencia de México? Bueno, México tiene como 205 años, hermanos, como país. Imagínense eso, hermanos, 205 años desde que Iturbide entró a la Ciudad de México como diciendo con el ejército trigarante, ahora sí somos mexicanos, hermanos. 205 años desde Iturbide hasta ahorita, hermanos. Todo lo que ha pasado, el porfiriato, las reformas, Benito Juárez, Pancho Villa, la revolución, todo lo que ha pasado en ese periodo de tiempo, hermanos. Ahora imagínense eso por 10 veces, y eso es lo que ha pasado de tiempo desde que nació Jesús hasta ahorita, hermanos. Entonces, piense usted, de los 200 años que tiene México, ¿cuántos años tiene usted, hermano? No llega ni a la mitad. Ahora piense en su existencia en todo el periodo de tiempo desde que nació Jesús, hermanos. Ahora piense en su existencia de todo el periodo de tiempo desde la creación de la tierra, hermano. ¿Usted cree que va a llegar a alcanzar a comprender el por qué Dios hace lo que hace, hermano? Entonces, ¿qué dice el siguiente versículo? Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Muy bien, hermano. Entonces aquí seguimos hablando de lo mismo. Todas las cosas que existen, hermanos, todas las cosas que nosotros podemos ver y todo lo que nosotros alcanzamos a experimentar tiene una razón de por qué Dios lo puso ahí, hermanos, por qué Dios lo hizo ahí. Y todas estas cosas así mismo dan testimonio de Él y de que Él las hizo, ¿verdad? Entonces, si pasamos en esto, hermanos, si pensamos en esto, entonces aquí viene el siguiente argumento, hermanos, y aquí es donde está el truco, ¿no? ¿Por qué? Porque este señor Leibniz era cristiano, ¿no? Entonces, este señor Leibniz, si lo podemos ver de esta manera, él estaba condicionado por su cristianismo, ¿no? En su forma de pensar. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Que como decía el pastor, nosotros, para que esto sea real, usted tiene que entender, primero, creer que Dios existe, ¿no? Porque si usted no cree que Dios existe, esto no tiene sentido, ¿no? Y en segundo, usted tiene que creer que esta es la palabra de Dios. Porque si usted no cree que esta es la palabra de Dios, si usted cree que Dios existe, pero esta no es su palabra, hermanos, entonces esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, pero si uno cree que Dios existe y que esta es su palabra, entonces uno puede determinar que Dios es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque es una de sus características esenciales, hermanos. Entonces, ¿qué dice el siguiente versículo? Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí en su palabra, hermanos? Que todos los caminos de Él son perfectos, que Él es justo, que es perfecto. Entonces, si usted cree en Dios, hermanos, en el Dios que nos dice la Biblia y en el Dios que nosotros creemos, entonces usted sabe que Dios es bueno, ¿verdad? Que Dios es perfecto, hermanos. Entonces, ¿qué dice Santiago 1:17? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Muy bien, entonces todo lo bueno desciende de Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios es perfecto, hermanos, si Dios es bueno, si todo lo bueno desciende de Él, hermanos, entonces nosotros podemos llegar a esta misma conclusión, ¿no? Si este universo, hermanos, esta tierra, este planeta, esta existencia que tenemos, hermanos, es lo que existe, dentro de todas las posibilidades de lo que pudo haber existido y fue creado por Dios y Dios es bueno, hermanos, entonces este mundo es el mejor mundo en el que pudimos haber existido, ¿no? Sin importar si usted batalla con su hijo, si batalla con una enfermedad, si batalla con sus papás, con sus compañeros de trabajo, no sé, hermano, si hay personas que le hacen la vida imposible, si ha sufrido violencia, si ha sufrido alguna, pues vienen muchos de Tamaulipas, hermano. Yo creo que todos aquí también en Coahuila nos tocó sufrir con muchas cosas que estaban fuera de nuestro control, ¿no? Y uno puede pensar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a lo mejor uno hasta puede renegar de Dios, hermanos, pero si Dios permitió que así pasaran las cosas, hermanos, es porque Él tiene un plan con eso, ¿verdad? Entonces vemos en Génesis 1:31 que dice: Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Romanos 8:28 que dice: Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a sus propósitos se llaman. Génesis 50:20. Vosotros pensáis que el mal al Dios lo encaminó al bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Jeremías 29:11. Y Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Muy bien, entonces
de acuerdo a todos estos versículos, hermanos, lo que estamos diciendo, ¿tiene sentido o no tiene sentido, hermanos? Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, hermanos, porque es como cuando se cae un niño, ¿no? Un niño se cae y se pega en la rodilla y empieza a llorar, ¿verdad? Y es como, o sea, fue un accidente, no pasa nada, estás bien. Y tenemos razón en lo que estamos diciendo, pero al niño no le va a dejar de doler la rodilla porque le digamos que está bien, le sigue doliendo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en este mundo, hermanos, y aún así vamos a sufrir todo lo que haya que sufrir en este mundo, hermanos. Todo lo que esté determinado para nosotros que lo vayamos a sufrir, lo vamos a pasar, ¿verdad? Todo lo que vayamos todo lo con las personas buenas, malas con las que nos vayamos a topar, nos las vamos a topar, y a lo mejor alguien nos va a hacer daño y a lo mejor alguien nos va a hacer batallar, pero uno tiene que entendernos, y es complicado porque les digo, no nos va a dejar de doler, no vamos a dejar de batallar, o incluso a lo mejor hasta de sentirnos mal y de querer renegar en algún punto, ¿no? Pero usted siempre que esté en esa situación, ¿no? Recuerde que Dios sabe mejor, ¿no? Recuerde que todo lo que nos pasa en este mundo y lo que nos vaya a pasar, es porque Dios tiene un plan con eso, ¿no? Y ese plan de Dios a lo mejor ni siquiera lo vamos a entender, ¿no? A lo mejor ni siquiera lo vamos a ver, a lo mejor ni siquiera vamos a nosotros percibir el resultado de lo que nos pasó, ¿no? Pero pasó por algo, ¿no? Por algo Dios nos puso ahí. Y yo me acuerdo mucho de una cosa que nos decía el pastor, a lo mejor nos dijo hace mucho en alguna ocasión, a lo mejor lo que te pasa a ti ni siquiera es para que tú aprendas o para que para que tú crezcas, es para que luego tú le ayudes a alguien más a aprender o a crecer, ¿verdad? O a consolar, para que tú tengas la empatía, para que puedas ayudarle a alguien más, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces, hermanos, cuando usted esté en una situación en la que sienta que le está yendo mal, sepa que es porque Dios tiene un plan con eso. Si usted anda de acuerdo a lo que Dios le indica, ¿verdad? Porque si usted no anda de acuerdo a lo que Dios le indica, entonces a lo mejor por algo le está yendo mal. Pero si usted anda de acuerdo a lo que Dios dice y conforme a su palabra, y aún así hay momentos que se ponen difíciles, sepa que es porque Dios tiene un plan, ¿no? Y aunque duela y aunque se sufra, sepa que al final es para cumplir con lo que Dios ya tiene determinado, y que va a ser para que eso que Dios tiene determinado, porque lo primero que piensa uno es en la injusticia, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero usted sepa que el Dios en el que nosotros creemos no es un Dios injusto, ¿no? Es un Dios justo. Entonces cualquier cosa que pase es por un fin que va a terminar en algo bueno, ¿no? Que va a ser algo mejor. Entonces, ya, hermanos, terminé. Era todo lo que yo traía, hermanos, pero sí quería compartírselos, y pues ya terminamos, hermanos. Tienen tiempo el pastor.